No passa res si fumo les coses que jo fumo, no? Què va? Que no no acaba de ser vapor, és una mena de barreja de vapor i tabac. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de YouTube. Yo soy Marc Riera, realizador audiovisual, director de la pequeña productora Ben Mirat. Y hoy tenemos a un invitado pues de lujo. Como mínimo para mí es todo un placer tener a un nominado al Oscar, pero no solo, o no porque haya estado nominado al Oscar y acumule una lista de premios, sino porque su trabajo es brutal. Y lo digo porque esta tarde me he metido una maratón de sus documentales. Él es Carles Bosch, que ahí está con nosotros. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Bien, 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 Marc, bien y saludos a todos. Bueno, mi intención es hacer una charla contigo, como te he comentado, desde tu primer largometraje, Balseros, en 2002, hasta Patitet, ¿no? En 2018. Que por cierto, así como Balseros, ¿no? Está hecho y grabado en una situación pues muy peculiar a nivel social. Hoy estamos viviendo pues también una situación muy peculiar. Y no sé, antes pensaba, pues Carlas, si tuviera que hacer un documental de lo que estamos viviendo, ¿cómo lo haría, no? ¿Se te ha pasado por la cabeza? Sí, se me pasó los primeros días, al mismo tiempo con un poquito de miedo, dada mi edad y con estos rumores o noticias que van saliendo de que si faltan camas, pues los de más edad, etcétera, ¿no? Eso, eso añade un poco de miedo. Por otro lado, no es fácil encontrar una idea en estos momentos. Y además debería contar con el apoyo de un medio de comunicación, porque solamente están dando permisos para salir a rodar. En el caso de que cuentes con el apoyo de un medio de comunicación estable, ¿no? Y yo mis películas siempre he empezado bastante solito, ¿no? Por lo menos Balseros quizá no, porque empecé con TV3, pero las otras, hasta que no tengo la mitad de la película rodada, no me voy a llamar a las puertas ni de productores ni de posibles canales de televisión. Me siento más libre así, ¿no? Por otro lado, saber lo que pueda interesar dentro de un mes, de 2 meses, de 3 meses, me lo he planteado mucho porque sí que hay amigos, compañeros, que están planteándose cosas y me llaman o que nos hablamos o alguno porque me quiere consultar, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, lo que hagáis, pensad que lo que está sucediendo ahora tiene que ser solamente el arranque. Y no cometáis el error de poneros a rodar cuando todo esto haya terminado, ¿no? Rodéis lo que rodéis. Bueno, es una frase un poco cursi, pero estoy dando también clases de guión de documental. Y me estoy planteando un libro donde explico los trucos, palabra fea, las soluciones de la ficción que pueden ser utilizadas honradamente en el documental, en cuanto al planteamiento, en cuanto al nudo, al desenlace, en cuanto a cómo han de ser las secuencias, dónde colocar la cámara, qué cosas se pueden aprovechar y qué cosas no se pueden aprovechar, porque hay muchas que no se pueden aprovechar, pero hay otras que sí.
Y siempre a los alumnos les digo que el gran problema que tenemos en el cine documental, la gran ventaja es que nuestros personajes son reales. Eso es. Eso es. Fumando esta especie de mezcla que se inventaron de tabaco y vapor Sí. que no castiga al que lo necesita. Y les digo que esta es la gran ventaja. La gran desventaja es que los que hacemos películas documentales basadas en algo que está sucediendo, siempre llegamos tarde. ¿Qué quiero decir con esto? En una película de ficción, los primeros minutos, lo que hace el guionista, lo que hace el director, la película que vas a ver, los primeros minutos serían el todo parece normal cuando de repente. En el todo parece normal es cuando en una película de ficción y ojalá en un documental, en una película documental, ahora ya estamos confinados. Si te pones a robar, ya somos confinados. Claro que todavía podemos explicarte quiénes éramos y enseñarte cosas y imágenes de archivo, pero a según qué lugares llegas, como por ejemplo con los balseros, o quien llega a un campo de refugiados, llega tarde. ¿Por qué? Porque ya son refugiados, porque ya Claro. son prácticamente, por lo menos en su mente, ya son balseros, ya han decidido dar el paso, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo esos minutos iniciales en una película de ficción o en un documental, que es, luego también les enseño a buscar soluciones cuando no tienes el todo parecía normal, para que se produzca el de repente y en esos minutos iniciales hayas podido explicar lo que es básico, básico en esa fase del planteamiento en una película de ficción o debería serlo en un documental. Planteamiento es el contexto, el tono que va a tener tu película, el contexto que no sé, año 94, Cuba, había caído el bloque comunista, ya se ha perdido el ayudo, el bloqueo sigue, de repente no hay nada, wow, no hay nada, la gente tiene que, pues es necesario hacer esto. Entonces, dentro de esa normalidad, mis balseros hubieran sido, pues uno de ellos, el más famoso chico del barrio porque era un héroe de la guerra de Angola, como es Oscar, que habrás visto hoy, el que va Sí, sí, cambiando de sí. poderes y acaba siendo gordo, ¿no? Pues, ¿por qué luego lo que pasa en la película cuando llega a Estados Unidos es que se añora de no ser el héroe local y se va metiendo cada vez en problemas, ¿no? Eso es. Juan Carlos y Miss Clyda, que cuando llegan a Estados Unidos automáticamente su vida salta en mil pedazos. Previamente a la aventura, era una pareja feliz. Hay una serie de cosas que llegamos tarde, ¿no? Entonces, ahora con el coronavirus, ¿qué podrías hacer? Pues, desde luego, no perder mucho tiempo, que todavía tengas un poco de ellos antes, aunque sea el antes de lo que pasará a partir de que esto se acabe y teóricamente, como vienen diciendo, todo cambiará, ¿qué cambiará? Es bueno que todo cambie, qué es lo que quisiera cada persona que realmente cambiara, tener todos estos deseos y todas estas elucubraciones antes de que sea demasiado tarde, porque cada día que va pasando también nuestra mente va variando, lo cual se Claro. debería reflejar en un Claro. documental en profundidad, ¿no? Lo que creo es que puede ser que llegue un momento, dentro de un mes, de 2 meses, que las televisiones que lo fueran a pasar o el YouTube de turno que tú quieres que la gente te vea, según que has rodado, queda superado. Es verdad. El cine documental, a diferencia del reportaje, es que el cine documental, lo que tú explicas tiene que subsistir al cabo de los años. Es verdad. Aunque lo que estás explicando esté pasando en un momento concreto y en un lugar concreto de la historia, pero tú tienes que ir mucho más allá. Tú puedes ver balseros hoy, aunque hayan pasado muchos años, porque lo local y puntual es algo que hoy sigue vivo. Correcto. Así, Es una de las preguntas que te quiero preguntar, pero añadiendo a lo que decías, ¿no? El tema de que también seamos nosotros los protagonistas, es decir, ¿no? Somos confinados. A lo mejor parece que es más fácil, pero yo lo veo como más difícil, porque no tienes la perspectiva de la cámara, ¿no? La distancia de la cámara. No sé si opinas lo mismo. A mí me pasa. en cuanto a autorrodarse, ¿estás diciendo? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿eh? Sí.
No te entiendo. ¿Qué quieres decir que no tienes la distancia de la cámara? O sea, en el sentido de que nosotros lo estamos viviendo igualmente, ¿no? Claro, que nosotros somos los protagonistas ya, ¿no? Ok. Podríamos ser esos protagonistas del documental y es un poco difícil. Compañeros, amigos me han dicho, ¿por qué no haces algo, no? Bueno, se me ocurre, ¿no? A las 8 de la tarde de coger la cámara y grabar algunos planos y tal, pero no sé, no tengo la perspectiva que me da la cámara en otras situaciones, ¿no? También esos años que decías tú, ¿no? Esa distancia que decías temporal incluso, ¿no? En Balseros es muy interesante que la película empieza el 94 y el 96, ¿no? Con las filmaciones que hacéis y después, algo que es una masterclass, ¿no? De guión, 5 años después, volvéis y grabáis la situación de los testimonios para, bueno, ya cerrar el círculo y, bueno, y sinceramente, pues que sea una joya audiovisual, ¿no? Es decir, esa distancia, ¿no? Un poco. Y sí, de todas formas, para quitarme méritos, eh, yo la decisión de que haría una película documental la tomé 5 años después. Es Ujú, decir, yo no me planteé, no hubiera tenido esa paciencia de decir, bueno, empiezo a rodar esto que está pasando, les filmaré durante 2 años y luego, en cuanto tengan un pie en Estados Unidos, esperaré 5 años. No, ujú. no, yo lo que hice al principio fue trabajar para la televisión, llegar de urgencia cuando me enteré lo que estaba pasando en Cuba, filmar, enviar muchas crónicas al telediario de TV3, Ujú. hacer un reportaje de urgencia para el 30 Minutos que tenía la validez de salir ese día o esa semana y luego ya se convertía en un periódico de ayer, ¿no? Que es lo que Sí. la gran diferencia con el documental. Luego obtuve permiso para ir a Guantánamo a ver a los balseros que estaban retenidos por los norteamericanos. Hice un segundo reportaje. Cuando ya finalmente ponen un pie en Estados Unidos, hago un tercer reportaje. Han pasado 2 años y pienso, mira, qué bien, fantástico, vale, pues han llegado, ¿no? Eso son documentales de televisión, son reportajes de actualidad o como mucho un reportaje de 50 minutos de televisión. Pero ahí se muere. Es cuando han pasado 5 años que empiezo a saber qué se ha hecho de ellos, con alguno de ellos estuve en contacto y Ujú, digo, Dios, si en el fondo esto es lo que es la inmigración. ujú. Este tipo de emigración, precisamente la emigración del 94 en Cuba no tenía nada que ver con un éxodo político. En ese caso tampoco me hubiera podido hacer la película, porque cuando digo que el tema está vivo es porque cada día está jugándose la vida alguien en el mar o Eso es. buscando una valla para escapar de una situación de hambre, una situación de guerra. Esa inmigración eh, a lo bestia, Sí. de repente, un día pensando, digo, es increíble, o sea, ninguno de ellos veo en su vida actual, más o menos intuyendo a quién le ha ido más o menos bien, más o Mm, menos mal, pero en ninguno de ellos hay ninguna lógica respecto a quiénes eran ellos hace unos años. Eso es lo que es este tipo de migración. Esto es un caballo salvaje, y ahí ya nos estamos yendo a algo más universal que lo puntual. Es un caballo salvaje en el que nada va a depender de ti mismo, o muy poco. Y pienso que cuando nos cruzamos o conocemos a inmigrantes de América Latina, de Marruecos, que decimos, le está yendo bien, tiene un trabajo, tal, y el otro tal, este le está yendo peor, este le quieren echar. Podemos valorar si le está yendo bien o mal, pero nunca lo hacemos comparando con todo lo que han dejado atrás. eso es. Y Eso es. ahí es cuando yo dije, esto es un documental, pero creo que el formato, si recupero todo el material anterior, pero no en cuanto al tiempo, que también, a la duración, sino en Ujú. cuanto a lo que yo quiero explicar, creo que ya vamos a una, me atrevo a decirlo, a una categoría superior, Sí, sí. que es el cine documental. Claro que sí. Bueno, además, las dos miradas, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho de Balseros, que por cierto recomiendo muchísimo que estos días que estamos confinados, pues que lo rescatéis,
porque eso que estamos diciendo, ¿no? Podemos encontrar muchas similitudes, aunque hayan pasado casi 30 años, ¿no? Pero, no sé, Trump está gobernando, ¿no? Y todo lo que pasa con la inmigración. Pero lo que decíamos, el hecho de mezclar historias, el hecho de que te centres en el que se queda en Cuba, ¿no? El familiar que se queda en Cuba, la pareja que se queda en Cuba, la hija, y el que se va a Estados Unidos y hacer ese seguimiento, ¿no? A mí me fascina cómo hacéis este seguimiento que incluso a veces parece que tengáis, no sé si fue así al final, si tenéis si tuvisteis un equipo en Cuba y otro en América, ¿no? Porque Sí, hay... bueno, hablar, hablar de equipos en esto es muy bestia. No, Sí, el equipo A, éramos el codirector y yo, él es cámara, ganó el Emmy con Balseros, genial. compitiendo con todo. Creo que no estaba muy acostumbrados a un cámara que sabe hacer periodismo y al mismo tiempo darte arte sin forzarlo, ¿no? Pero es un gran cámara. Bueno, perdona, es Eh, un poco también el secreto un poco, diría yo, de Balseros, ¿no? Que se os escucha a vosotros preguntar. Hay esa naturalidad, ¿no? Porque estáis en el sitio en el momento oportuno, ¿no? Bueno, es que era absurdo no aparecer. En fin, yo no aparezco en imagen, excepto se me ve la nariz enorme en un plano en que me da un abrazo Oscar cuando llego a Guantánamo y a mí yo hasta me sorprendo, pero claro, pienso, llevan un montón de meses aquí y sí, puede recordar vagamente que estuvimos filmando cuando él se fue, pero yo era lo más parecido a su vida anterior, curiosamente. Ujú. Entonces, a mí me sorprendía y me emocionaba hasta qué punto ellos Carlos, coño, Carlos, y tal, y no sé qué. Es imposible cuando haces una cosa así. No es nada voluntario el estar ahí, pero, pero estamos, y claro que estamos. Cuando llega un equipo de televisión, imaginad, a un lugar donde alguien ha estado en una... Me pasó con Septiembre, pues cuando estás en una prisión y entras en una celda en la que alguien lleva años y tú entras pues cada semana, pues es normal que esa persona te reciba y tú estás. ¿Cómo no vas a estar? Otra cosa es que Claro. decidas, no, pero yo voy a estar, pero no voy a aparecer en imagen. Por otro lado, a mí no me desagrada nada que a veces se oiga la voz del que está filmando o del equipo que está filmando. Claro. Creo que a veces incluso si la pregunta que haces es la que en esos momentos hubiera hecho el público, es perfecta, ¿no? Bueno, además os pedían mensajes, ¿no? Recuerdo esta escena, ¿no? En Guantánamo que los balseros, ¿no? Te piden cuando te vas para Cuba, ¿no? Dile a mi hija que la quiero mucho, que volveré o que haré tal cosa, ¿no? Os hacían utilizar un poco de mensajero, ¿no? Bueno, pensad que las cartas entre la base naval, campo de concentración de Guantánamo, y lo que pudiera llegar a una callecilla de La Habana, pues esas cartas o podían ser controladas o se perdían en el camino o vete tú a Claro. saber, ¿no? En todo caso, quizá con otro país hubiera sido más forzado, aunque no era forzado por mí, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Cuba y Estados Unidos, el que ha viajado entre un país y el otro, el hacer de recadero es un clásico. Ujú. Es un clásico, o sea, es algo que hasta pertenece a la cultura de ellos. Pues imaginad, alguien que no ha visto a su familia y que saben que a lo mejor la semana siguiente vamos a estar rodando allá, o alguien de La Habana que sabe que dentro de 5 días voy a estar en Guantánamo con su esposo querido, Claro. o que en Miami la chica que le compra a su hija con el primer dinero, la hija que ha dejado atrás, le compra un vestidito y estamos yendo a La Habana y filmamos el momento en que la niña se pone, no, la muñeca, Ujú. le compra una Sí, muñeca que alucina a la niña de Cuba con esa muñeca que hasta sí. bosteza, llora, chupatete, como dicen, chupa el chupete, y luego es muy bonita ver la reacción de esa madre que ha dejado a su niña atrás, que incluso si
¿Lo recuerdas? Hay un momento en que le estamos enseñando a su madre, que ya está en Miami, las imágenes de su niña que está empezando a caminar, Sí, y la hostia, niña sí. empieza a caminar, tiene un traspiés, y la madre hace un movimiento como querer agarrar a la hija, Sí, que yo recuerdo que miré al cámara y me hizo así con el dedo como diciendo, sí, sí, lo he cogido, pero también como diciendo, qué alucinante, que, nunca me hubiera imaginado que esta reacción existe. Reacción que la pones en una película de ficción y a lo mejor no te la crees, claro, pero es así. claro, claro. No, no, claro, es verdad, tiene una potencia brutal. Bueno, Balseros está plagado de estas escenas que te dejan así, o sea, que te dejan embabado, ¿no? Mirando. Y de hecho, seguro que es por esas escenas y muchísimos detalles más que tuvisteis. Tengo por aquí que estuvisteis, bueno, galardonados por todo el mundo y eso, ¿no? Incluso, pues, hacer la primera peli a largometraje en 2002 y, bueno, estar nominado a los Oscars, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bueno, fue un alegrón, es algo. Pocos meses atrás yo no sabía ni que una película no norteamericana o no de habla inglesa podía estar nominada a los Oscars, porque en el caso del cine ya se sabe que existe mejor película extranjera o mejor película de habla no inglesa, me parece que es como ahora se está llamando. Pero sí, si tú has estrenado, si has estrenado en Estados Unidos, si ha aguantado tu película X semanas en cines, en ciudades, en cines, automáticamente pues tienes derecho a ser las que son nominables, ¿no? Claro. Y es verdad que la compró HBO y cuando la vieron ellos dijeron que la película podía tener recorrido. Fuimos a Sundance y en Sundance ellos vieron la reacción del público y es cuando nos dijeron, porque todavía no pensábamos ni en estrenarla, en Sundance los de HBO dijeron estamos dispuestos a retrasar el estreno en la televisión norteamericana eh, porque creemos que esta película puede tener un recorrido en salas de cine, que es lo que te da derecho a Claro, ser nominado a a Oscar, ser ¿no? nominado. Y lo único que nos pidieron es que buscáramos rápidamente un distribuidor, lo encontramos. Yo recuerdo cuando los de HBO me dijeron, yo estaba, además fue por teléfono, me dijeron que habían estado pensando, nos vamos a encontrar pronto en Sundance, que sepas que lo estamos pensando, en Sundance nos encontraremos, qué placer, no sé qué. Y oye, estamos pensando que la película puede aspirar a los Oscars. Y te juro, además mi inglés es bueno, pero era una conversación además con mucho viento en mi móvil, móviles de entonces, Claro. 2002. No sé. Y yo dije, creo que han dicho lo de los Oscars. No me atreví a decirles, has dicho no sé qué de los Oscars, porque realmente no es que yo no pensara que nuestra película era muy buena. Habíamos ya empezado a tener premios, Claro, pero de los Oscars para mí era otra historia, ¿no? claro. Y supimos de la nominación, yo estaba presentándola precisamente en Boston, en un festival, y el día que anuncian los nominados, es una categoría que en lugar de ser como, bueno, tú sabes, lo hacen en una rueda de prensa hecha en Los Ángeles, no sé si 6 de la mañana, como es algo así, 12 de la noche en Los Ángeles para que sean las 6 de la mañana en Nueva York, para que sean las 2 del mediodía en Europa, se lo tienen calculado para tener una Claro. audiencia máxima, ¿no? Entonces yo estaba en Boston y sabía que esa mañana, pues no sé, 6 de la mañana o algo así, cuando lo anuncian las categorías principales. Mejor película, mejor director, actores, secundarios y tal, pero todo lo que es las categorías técnicas, cortometraje y documental, lo que dicen es a partir de ahora ya pueden consultarlo. Entonces yo tenía la página abierta y vas bajando. Eh, documentary film, documentary. Y además sabes que estará en orden alfabético. O sea que vas pinchando, wow, Wow. la primera nuestra, ¿no? Yo estaba con Juan Carlos, con uno de los protagonistas, el que se separa de su Oh, mujer, qué el que está bueno. siempre en el taller, porque él vive cerca de Boston y yo lo traje al festival de Boston a ver la película. Claro. ¡Wow! Abrazos, Qué bueno. lloros, claro que sí, Claro. lloros. Qué bueno, ¿Cómo no qué vas a bueno. llorar? De repente es algo impresionante, ¿no?
Hombre, compartir un momento como este con uno de los protagonistas debe ser brutal. Y has mencionado, ¿no? HBO y eso también me da pues para preguntarte un poco cómo ves el panorama de la película documental de hoy, ¿no? Ha cambiado mucho el panorama audiovisual, a las nuevas plataformas, una de esas HBO, que ha apostado muy fuerte y además apuesta muy fuerte por el documental. No sé si consumes mucho documental y qué opinión tienes, ¿no? de el músculo de la peli documental de hoy. Bueno, yo tengo una pequeña decepción. Yo creo que ahora el tipo de cine documental o consigues una cosa tipo Balseros, lo digo para meter un gol a nivel internacional, ¿no? Claro. O tienes una historia muy potente internacional que tengas la suerte de que eres reportero, yo ahora ya no lo soy, ya no trabajo para la televisión de Cataluña, entonces las historias las tengo que encontrar más pequeñitas y además sigo moviéndome con mi propio presupuesto por mi tesis de que aconsejo siempre a los directores que intenten que la película sea lo más suya posible, que no llegue a buscar el productor hasta que no pueda más, para que la película sea más suya, para que no le coma el coco el productor Eso es, diciéndole hazme esto, hazme lo otro, etcétera, ¿no? eso es. Yo he conseguido, creo que las películas sean muy mías. Entonces, es difícil, ¿no? Acertar con algo que esté pasando y que interese a todo el mundo. Luego, los festivales de cine documental creo que se están yendo a un tipo de documental cada vez menos vinculado a lo social y a lo periodístico. Mm. Desgraciadamente, desde hace un tiempo, y se puede ver incluso pues, en escuelas como la Pompeu, en Barcelona, con su máster de documental de creación, incluso SCAC, me da mucha pena porque SCAC sí que apostaba por un cine de documental más vivo, están a favor de lo que llaman documental de creación, que, a ver, sin que suene mal, a mí me parece mucho más facilón, pero curiosamente es lo que está cautivando ahora, por lo menos a los programadores, y ya no digamos a los programadores de festivales. Cosas mucho más, bueno, a veces incluso es algo que cuesta siempre decirlo porque puede parecer que son envidias. Entonces, siempre me atrevo a decirlo cuando vengo de un éxito. Cuando vengo de un éxito, entonces puedes decir, bueno, ahora ya no me diréis que es, no sé, pues Claro. vengo de un éxito. Petitet funcionó muy bien, aunque Sí. era una película muy de aquí. Yo pensaba que podía interesar más en el extranjero, desgraciadamente no, pero aquí funcionó bien. Entonces, cuando puedes decirlo, puedes decir que lo que es muy difícil es precisamente sin salirte de la realidad, basándote solo en lo que está pasando y siendo muy hábil y adelantarte mucho a los acontecimientos, intuyendo que puede pasar esto, con lo cual no debo perdérmelo, yo tengo que contar una historia con lo que hay, con lo que hay, con lo que hay, no con lo que yo, bueno, medio creo. Hay películas documentales que en realidad la trama, lo fuerte, lo importante, solamente pasó en la mente del director. Eso, Crear el guión antes o después, ¿no? o mientras tanto. O mientras tanto, Oh, pero claro, sí, sí. qué bien nos diría que este chico se enamorara de esta chica. Bueno, pues que se enamore. Bueno, es igual, es un tema que quien me esté escuchando sabrá a lo que me estoy refiriendo y allá cada uno con lo que considere honestamente que es documental. Otros dicen, no seas tan talibán, el híbrido. Bueno, pero ¿por qué al híbrido le llamamos documental y no le llamamos ficción? Eso es, eso es. De eso me quejo un poco, ¿no? O sea, o creamos el estado híbrido, el tipo híbrido y le llamamos híbrido, o por qué entonces a eso le estamos llamando documental y no ficción, porque los personajes son reales. Bueno, ¿y qué? Pero la Hay historia muchas no es real. películas de ficción con actores reales. Sí, sí. Pero esta es una batalla perdida hoy por hoy. Creo en todo caso que son modas. Bueno, la antítesis es Septiembres.
Es decir, septiembre, ¿no? Carras en 2002, no, perdona, en 2006. En 2006, bueno, yo no lo sabía. Cada septiembre, ¿no? En las prisiones de Madrid se hace un concurso musical, ¿no? Donde se presentan los reclusos y reclusas para optar a mejor cantante, ¿no? Y Carlas, Cada pues cada prisión elige su representante que va a otra prisión, pero bueno, que va metido en un vehículo celular esposado, claro, claro, no va al Festival de la Canción de Benidorm, ¿no? claro, 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 claro. Y Carlas decide hacer un documental. Yo diría, no sé si estoy en lo cierto, que coge como excusa, ¿no? Que se hace ese certamen y a partir de ahí, pues se mete dentro, ya no de la prisión, sino de las historias de cada preso, de cada concursante, ¿no? Una peli muy emotiva y además también muy vigente ahora que se han puesto de moda otra vez los programas sobre cárceles, ¿no? Es brutal porque hablamos antes de Balseros del 2002, que está vigente, y ahora hablamos de septiembre 2006, que está vigente, ¿no? ¿Cuándo dices aquí hay chicha, si se me permite, y me adentro aquí? Mira, aciertas al decir que yo cojo como excusa el Festival de la Canción. Yo creo que uno tiene que decidir, esto es una película, cuando encuentra, mira qué grafismo más bonito. Sí, Oh, bueno, sí, 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 es que no es verdad. mío, ¿eh? Por eso lo digo. La película acaba, esta rayita simplemente le sale la sombra de la Es luz brutal. y ves una rayita y con la luz ves una puerta que se abre. Es excelente el grafismo que Sí, hicieron. sí, 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 sí. Mira, yo creo que uno puede decir, tengo una película, cuando tiene el tema y cuando tiene la forma de explicarlo. Muchas veces nos enamoramos de un tema, pero no tenemos la forma de explicarlo. Y otras veces tenemos una historia, oh, mira qué cosa más fantástica va a pasar, pero más allá de lo que va a pasar, ¿qué es lo que vas a explicar? El explicar la vida de unos reclusos durante un año en prisión no es suficiente. Claro. Yo, lo que yo quería explicar es algo que había aprendido yendo precisamente a presentar balseros a una prisión de Madrid. Me llamaron para enseñarle a los reclusos. Y Qué hay un bueno. momento en balseros, era una prisión de hombres, en Valdemoro. En esa prisión yo tenía un amigo cumpliendo condena, un amigo, lo acababan de detener por un tema de drogas del pasado, y él había hablado a los funcionarios de que mi amigo es el de Balseros, pues tu amigo vendría aquí a enseñarla, y yo pues mira, pues encantado, ¿no? Fui a enseñar la película y hay un momento en Balseros donde esa pareja que he dicho que se separan cuando te los encuentras 5 años después se han separado, cosa que es lógica, porque has podido construir lo anterior y decir, claro, tiene lógica, son Claro. distintos, han afrontado la emigración con un coco muy distinto. Y entonces, eh, el irse a ese mundo extraño que es la emigración hace tambalear las personas y las parejas, ¿no? Entonces era un caso muy bueno. Claro. Entonces, hay un momento en que 5 años después me reencuentro con Juan Carlos, con el que supimos de la nominación al Oscar, y él empieza a explicar en la película, bueno, han pasado muchas cosas en 5 años. Yo, claro, como veis, me sigo levantando cada día a trabajar. Mi mujer se quedaba en casa. Tuvimos un amigo, un cubano, alguien que conocíamos de Cuba, vino de visita y parece que tuvieron un asunto. ¡Wow! Los 200 reclusos viendo la película Claro. empiezan a gritar, ¡cabrona! ¡Hija de puta! Yo que había enseñado la película en 50 lugares distintos, esa reacción, no quiero decir que pensé, oh, queda. Y al cabo de pocos meses me llamaron de esa prisión diciendo, oye, les caíste bien a los reclusos, ¿por qué no vuelves? Que sepas que ahora están ensayando para un festival de la canción y a ver si tú puedes venir con una camarita. Yo que no soy cámara, ¿no? Pero bueno, a rodarles los ensayos para enviárselo a su pareja. Y la película hay un momento en que les verás que están
que se nota que es una cámara doméstica, empiezo a filmarles, les haré un videoclip, la misma canción, como era karaoke, la música, lo de detrás, siempre era el mismo ritmo, ¿no? Pues les grabo plano general, plano corto, pero golpes de suerte de la vida, que he tenido muchos, en este sentido por lo menos, ¿no? Pues hay un momento en que yo, antes de que graben la canción, ya que va a ser un recuerdo para su ser querido, les pregunto, ¿qué canción vas a cantar y a quién se la vas a dedicar? Y wow, Rudolf, que es uno que creo que ha pasado ya o pasará más tarde, una cicatriz con cara de malo tremenda, era falsificador de moneda. Dice, yo cantar 19 días, 500 noches de Joaquín Sabina. ¿Y a quién se la vas a dedicar? Se queda muy así, como muy enamorado, muy pensativo. Dice, ella lo sabe, ella lo va a saber. Es un perdedor nato, además, porque se pasa toda la película, ella la ha perdido, porque se enamora, luego lo cuenta, se enamora de ella en un permiso, ella es una prostituta, y se enamora tanto que no vuelve. Por eso tiene que cumplir todavía más condena por no haber vuelto, ¿no? Y se pasa toda la película intentando recuperarla por teléfono, que es... Bueno, ahí en ese momento yo dije, estos cabroncetes se enamoran igual que nosotros. Es absurdo, y que alguien me perdone, que me perdonéis los que penséis, pues vaya conclusión, nunca lo habías pensado. Bueno, pues quizás sí lo había pensado, pero yo lo podía explicar. Ya incluso había empezado a rodarlo ya. Ese mismo día, saliendo de este rodaje, hablo con la funcionaria fantástica, la que me llevó, la que lleva temas de este tipo, y le digo, Ana, esto es una película. Si yo puedo rodarles durante un año, a mí explicar el amor. Yo me digo, ¿de qué va Septiembre? Pues es una película sobre el amor. Que es difícil hacer una película documental sobre el amor, pero bueno, ahí tenía. O es una película sobre qué jodido es estar en prisión, porque no es tanto las rejas, la comida, las ratas, es estar separado de los seres que tú quieres, ¿no? Y eso es lo que decidí explicar. Por eso te digo, una vez tú sabes, yo quiero explicar esto y tengo la forma, ahí puedes decir, me lanzo. Eso es. No te sirve solamente tener el conductor. Si el conductor no te lleva a algo mágico, no tienes película. Y si tienes algo mágico que quieres contar, pero no tienes cómo, no tienes película. Bueno, de hecho, 4 años después, en 2010, ya te lanzas con Bicicleta culler de poma o Cucha de manzana, ¿no? Aquí sí que se ve como un cambio, ¿no? De todo, ¿no? Que también es lo bonito, ¿no? Del documental, que se puede adaptar, ¿no? En cada circunstancia. De hecho, la verdad de Balseros, la verdad de Septiembre, también la hay, ¿no? En el personaje de Maragall, en un momento tan bestia, ¿no? Aquí, ¿cómo te metes en este proyecto, que entiendo que no es nada fácil cuando es un expresidente de la Generalitat, cuando es un tema como el Alzheimer, muy fácil de caer en la tentación del dramatismo? Me encanta cuando le preguntas, ¿no?, a Maragall al inicio, ¿cómo te gustaría que fuera, ¿no?, la película? Y dice, hostia, divertida, que soy divertido tú, ¿no? Que sea muy divertida, ¿no? Dice, divertida tú, basta ya de pobrecitos, ¿no? Eso es, sí, eso es. Yo en esta película quise en todo momento que el espectador supiera que, aunque la enfermedad iba avanzando, que en todo momento Pascual Maragall era consciente de la película que estábamos haciendo. Yo me hubiera sentido mal, y ahí, así como desde un principio en las otras películas yo podía intuir hacia dónde iba, en esta película yo no sabía cuál era el objetivo final, lo cual es malo. Otra cosa que hay que aconsejar siempre es tu historia, hacia dónde va, cuál es el objetivo de tus protagonistas, ¿no? Claro. Entonces intuyes cuál será el final y vas buscando historias que te ayuden en ese camino. Yo no sabía en qué momento terminaría, porque yo tampoco conocía la enfermedad a fondo, y al revés, todos conocíamos de Alzheimer lo que sabemos por películas de ficción, donde por necesidades del guión ya el protagonista está con la enfermedad muy avanzada, mientras que yo la empiezo
justo cuando él acaba de anunciarla. Una vez más, el periodista llega tarde, es decir, ya se ha producido el incidente acelerador que dice Robert McKee en su libro de guión de ficción, ¿no? Todo parecía normal y de repente se produce algo. Las imágenes que estamos viendo es precisamente cómo tuve que reconstruir yo, aunque este ya es Maragall después, la mujer explicando cómo se enteraron, pero hago que el espectador llegue al minuto 6 y en el minuto 6, más o menos, 4 o 5, es cuando de repente la mujer, la esposa dice, y sí, nos lo dijeron. Sí. Tu marido sufre Alzheimer. ¡Wow! O sea, consigo que exista algo que te sirva, ¿no? Incluso poner imágenes de Pascual Maragall, Juegos Olímpicos, algo que funcione como lo previo, lo de todo parecía normal o relativamente normal, ¿no? Yo me enteré, yo conocía a Maragall porque yo estuve como reportero en la guerra de Bosnia y Maragall se interesó mucho por el tema, ayudó mucho a Sarajevo. De hecho, cuando anunció la enfermedad le invitaron a ir a Sarajevo, que llegué a rodarlo, luego no lo incluí en la película. Le dieron la ciudadanía de honor porque durante la guerra él me llamó, vio un reportaje mío al principio de la guerra y me quiso conocer y me dijo cómo podemos ayudar. Sarajevo, ciudad olímpica, y nosotros, año 92, estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia, cómo ayudar. Y él ayudó mucho. Él consiguió que llegaran teléfonos satélite al ayuntamiento de Sarajevo que fueron básicos para comunicarse. De hecho, perdona, 4 años. Manel Vila, dirigente de cooperación. También ciudadano de honor por lo que hizo. Eso es. Pues me contaba ese episodio, ¿no? Que Maragall dice, venga, con todas las garantías, entre comillas, ¿no? Pero tenemos que ir. Sea como sea, tenemos que ir y llevar todo lo que tenemos en el pabellón, ¿no? Que estaba lleno, pues, de todo, o sea, de comida, bebidas y demás. Tenemos que ir nosotros con la bandera, ¿no? Del Ayuntamiento de Barcelona y hacerlo llegar. Y así lo hace, ¿no? Manel Vila está considerado la persona clave de la cooperación cuando ha trabajado para el Ayuntamiento de Barcelona y ahora que trabaja para la Generalitat de Cataluña. Es un multiplicador de panes y peces que sabe conseguir que todo el mundo se ponga las pilas. Las veces que, según qué gobiernos no han contado con él, porque contaban mucho menos con la idea de cooperar. Cuando ha gobernado la izquierda, Manel Vila, ven pa' aquí, Manel Vila, te necesitamos, vamos a seguir cooperando, ¿no? Y Manel, precisamente te estaba contando que acabada la guerra en Bosnia, me ofrecen quedarme a vivir en Sarajevo, precisamente para trabajar en la oficina que Manel Vila está dirigiendo desde el Ayuntamiento de Barcelona. Hostia, entonces querían que quien estuviera ya llevándola fuera alguien. Estuve yo y estuvo Eric Haug, periodista que había trabajado también en la guerra de Bosnia, en Sarajevo, para el diario Avui. Entonces nos íbamos, yo estaba empezando precisamente coincide yo empiezo esta oficina, la guerra dura del 92 al final del 95, y yo me voy a crear la oficina en el 96, cuando estoy todavía rodando Balseros, no la película, sino esos 3 documentales. Entonces hubo algún momento en que yo tenía la obligación con TV3, que me había dado una excedencia, pero para seguir con lo de Balseros, ¿no? Claro. Entonces, cuando se produce el anuncio de Pascual Maragall, hace una rueda de prensa impresionante, sí. Yo lo veo desde mi casa y me llevo la tristeza como cualquier ciudadano, incluso los que no le habían votado nunca, ¿no? Porque era alguien muy especial. No cualquier persona hubiera hecho lo que él hizo, que es su doctora le dijo, Pascual, que seas consciente, que sepas que en cuanto anuncies que estás sufriendo Alzheimer, la gente te tratará al día siguiente como un niño pequeño, cuando tú todavía estás en condiciones de dar conferencias y de hacer montones de cosas. Pero Pascual dijo que no, que había que anunciarlo ya y empezar la lucha. Lo que le hace a Maragall digno de ser protagonista, era la primera película mía con un protagonista principal. Las 2 anteriores eran corales. Una película es coral cuando los distintos ejemplos, que pueden ni conocerse entre sí, aspiran a un mismo objetivo.
En este caso, el protagonista es Maragall. Evidentemente que hay los secundarios, como son su doctora, por ejemplo, pero sobre todo su familia. Sí. Como durante 2-3 años va cambiando el estado de ánimo de la familia a medida que Pascual va perdiendo posibilidades. Lo que hace a alguien digno de ser protagonista es... ¿Por qué Pascual Maragall merece ser protagonista de una película sobre Alzheimer? ¿Porque es alcalde de Barcelona? No. También podría serlo, pues, yo qué sé, una campesina del Turkmenistán. ¿Por qué es campesina del Turkmenistán y sufre Alzheimer? No. ¿Por qué es alcalde de Barcelona que sufre Alzheimer? Todavía no. ¿Qué es lo que le da la categoría de protagonista? La heroicidad. El dar el paso al frente. Cuando otros políticos han estado escondiendo la enfermedad, él da el paso al frente, a pesar de lo que implica dar el paso al frente, como te he dicho antes, ¿no? Sí. Creo que ese subirse a la tarima de los héroes es lo que le da el derecho a ser protagonista. Yo aún así al principio pensaba que podía ser una película coral, buscando distintos personajes que habían dado el paso al frente, aunque fueran distintos, hombre, mujer, de edades distintas, condiciones sociales distintas. Es tan distinto el que tu familia te quiera, el que tu ciudad te reconozca, el que tengas medios económicos, el que hubieras sido culto, el que en tu país se reconozca la enfermedad. Cambiaba tanto que me di cuenta que no podía sumar. Una película coral, la suma ha de ser perfecta. Claro, claro. Ha de ser perfecta, pero volviendo a Septiembre, ¿por qué elijo yo estos que están cantando? Porque yo lo que no hice es elegir la más guapa de prisión, el no sé qué. No, los que se han presentado al festival. Creo que eso también es algo básico. La credibilidad que da que la elección sea de forma natural. Eso también es algo que yo recomiendo en una película coral. En Balseros estuvimos siguiendo a un personaje que luego en la sala de montaje saltó y aprendí que no sumaba bien, que su caso era demasiado excepcional, que era digno de una película de Hollywood, ¿no? No, han de ser personajes con características suficientes para distinguirse de los otros, pero ¿qué persona no tiene carisma cuando tú le ruedas durante X años en los momentos más importantes de su vida? Todos. Claro. Todos. Claro, porque aquí también habría el problema de la, no sé cómo decirlo, pero el sobrecontenido, ¿no? Un poco, o sea, el hecho de que dices, es que esa persona, ese personaje tiene un documental él mismo, ¿no? Él solo, ¿no? Eso es muy importante, es verdad. Eso sí. Normalmente en la sala de montaje cuando me pasó esto, yo pensaba, es que su caso te atrae tanto que no es que sea más atractivo que el de los demás, pero cuando pasamos a él, como imagínate una serie de televisión de varios personajes, pasas a una historia de las que vas mezclando que te atrapa demasiado o se aleja del tronco. Yo a veces digo, una película coral no es un tronco, sino que el tronco te das cuenta que son como ramas que van subiendo juntas. Puedes separarte un poquito, a lo mejor hasta conviene en el guión, pero no te separes demasiado, claro, que entonces el espectador te machaca. Claro. Te ha de machacar lo justo, de decir, cabrón, pero ya sé que volverás. Claro, eso es. Sí, como Bob Dylan, ¿no? Claro, que en sus conciertos vas y casi que no sabes qué está cantando, ¿no? Y dices, bueno, traicionar al público está bien, pero en cierto modo, ¿no? Qué bueno. Un poco es eso. Entonces, bueno, pues con Bicicleta, Cuchara, Manzana, hubo un momento en una entrevista que está, en la que él tuvo un acto de desinhibición excesivo, que no está incluida en la película. Lo que sí está incluido es el momento en que él me dice, Carlos, en catalán, pero dice, este cacharro, se refiere a la cámara, este cacharro se puede quedar funcionando aunque se vaya al cámara. ¿Y el sonido graba? Sí. Pues todos los demás, fuera, incluso con un enfado excesivo, ¿no? Él quiso quedarse a solas conmigo y entonces me dice, Carlos, això és per tu. Esto es para ti, pero sabiendo que la cámara está funcionando. O sea, yo sabía lo que me quería contar, lo intuía porque lo había sabido por su hija
fuera de cámara yo he hecho amistad con la familia, mucha, Claro. mucha, mucha. Y yo sabía lo que me temía que me iba a contar una desinhibición, que fue un problema que tuvo que resolver la familia, que no está explicada en la película, ni la explicaré nunca, como es lógico, ¿no? Claro. Pero yo, cuando veo que de repente él mismo está empezando a ir a ese terreno, digo, Dios mío, él es consciente de la película, pues ya no lo está siendo. Aquí no lo está siendo. Esto no se puede contar. Qué fuerte. Entonces fue el momento en que yo dije al equipo, chicos, nos quedan cosas por rodar, pero ya no podemos, yo ya no me siento cómodo rodando, ¿no? Y mirando material en casa, pues lo que hacía, pues me traía el material a casa para ir viendo, para tomar ideas. De repente, algo que no me acordaba que habíamos rodado, que era un día pascual en el despacho. Él le encantaba la música, además, por suerte, al principio de la película, él está en su despacho, acaba de anunciar la enfermedad y está cantando un tema de Bach, pero llevado al jazz, y él dice, mira, qué bueno, tal. Entonces, la mujer dicen que lo último que se pierde es la memoria musical. Dice, pues esto me tranquiliza porque a Pascual la música le entusiasma. A lo largo de la película en la que está pasando algo de esto. Pues hay un momento en que él está en su despacho solo y que ese día el cámara se quedó con él a filmar y hay una panorámica preciosa sobre todas las fotos que él tiene en su despacho, los recuerdos, y está sonando un bolero que él tenía puesto, de Maite Martín, precioso bolero, y hay un momento en que precisamente hasta la letra tiene que ver con lo suyo, pero él la está cantando, a pesar de que el espectador ya sabe que la enfermedad ha avanzado, él sigue de memoria disfrutando la canción, ¿no? Entonces, era imposible un final feliz. Claro. Es un final duro, pero Pascual sigue con su música, ¿no? Claro. Me pareció que era un buen final y al día siguiente llegué a la oficina diciendo, chicos, tenemos un final, porque es que ahí, como te he dicho antes, yo no sabía hacia dónde estaba yendo yo, ¿no? Claro, brutal. Me acuerdo de la escena que dice a Pascual es feliz con la música y si la memoria musical es lo último que se pierde, pues él será muy feliz, ¿no? Es genial, es brutal. Y con la música te lleva ya a Petitet, ¿no? A tu último documental del 2018, nada, está aquí al lado. Todavía lo emiten en TV3 desde hace mucho. Estrenada en el 19. En el 19, pero ¿las rodas en el 18? La rodó durante 2 años y pico, 3. Claro. Sí, claro. Es mi especialidad. Porque ahí me baso, ahí me encuentro a Petitet, un gitano, hijo de uno de los palmeros de Peret, que yo conocía porque él había sido percusionista de Gato Pérez, yo también soy muy musiquero. Bueno. Y me lo encuentro y lo veo fastidiado porque él tiene una enfermedad, aunque no es una película sobre la enfermedad, pero la enfermedad está como un obstáculo más en lo que el protagonista se lanza al principio de la película. Ahí sí que está claro, que hay una flecha que va hacia un lugar. Él, aquí, en la escena del cementerio donde va a visitar a su madre, va con la hija. Él tiene la miastenia que produce, precisamente estos días está con mucha preocupación. Claro. Porque se ha de cuidar mucho. Él está, es un factor de riesgo total. Claro. Él ahí en el cementerio, lo que nos cuenta en la entrevista, nos está contando que él le ha prometido a su madre que él volverá a poner la rumba arriba de todo, como en los años 70 y 80, incluso 90, porque en los Juegos Olímpicos, pues imaginad, ¿no? Amigos para siempre, son rumbas que se hacen famosas, o Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Ahí me explica que él ha prometido a su madre que volverá a poner la rumba arriba de todo y que le ha prometido que la llevará a un gran teatro, la rumba nunca, y que lo hará con una orquesta sinfónica. Él no sabía ni lo que era una orquesta sinfónica, pero sí lo imaginaba. Y yo le dije, Petitet, yo quiero filmarte. Claro. Déjame rodarte, ¿no? Y ahí lo que hago es rodar toda su aventura para intentar llegar al Teatro del Liceo y tocar, bueno, por suerte, esto sí que es explicar el final, ¿no? Yo pensaba, bueno, porque claro, imagínate juntar a los gitanos caóticos y geniales con los cuadriculados sinfónicos. Era imposible. Sí.
pero lo consigue. Y los 15 minutos finales en el Liceo, con todo lleno, y además con el apoyo de Carles Benavent tocando el bajo, Amargós dirigiendo la orquesta, Kid Flux en los teclados y la sinfónica, es un momento glorioso eso. Hay un final feliz, pero estás toda la película pensando, no lo va a conseguir. El camino, ¿no? Incluso la secuencia anterior, cuando el ensayo ya con la orquesta del Liceo, no se presenta el cantante porque había cogido un pedo en la noche anterior. Y él, por culpa del disgusto, acaba esa noche en el hospital porque Hostia. Cuando tiene disgustos o tiene subidones... No, fue una película donde yo me lanzo, digo, bueno, no sé si lo conseguirá, pero el camino hacia su objetivo es una película, no hay duda. O sea, era de imbécil no ponerse a rodar, ¿no? Bueno, Y para lo mí, hice... perdona, pero la escena para mí más emotiva y más emocionante es cuando Petitet visita el Liceo, ¿no? Por primera vez y recuerda dónde se sentaba su madre, ¿no? En la butaca donde se sentaba su madre. Y la manera que lo dice, bueno, esa escena, solo por esa escena ya valdría la pena, ¿no? Toda la peli. Y si tiene un final feliz, incluso mucho mejor, ¿no? Pero el camino era la peli, ¿no? Sí. Y Brutal. bueno, era un momento, yo venía del despido, hubo un ERE en TV3, nos echaron a los 500 más antiguos, pero bueno, tenía el dinero del finiquito, poquito, porque veníamos de la reforma laboral que habían planificado los dirigentes de Cataluña con los dirigentes en Madrid, y así nos luce el pelo, ¿no? Y bueno, pero aún así yo no me pensaba quedar quietecito, ¿no? Y entonces encontré esta historia con el dinero que tenía, busqué sobre todo gente nueva, me gusta trabajar con gente. La directora de fotografía tenía 24 años y era su primera película, Sofía Qué Amadori. bueno. Pero ella tenía una cámara, una Blackmagic Pocket que se había Sí. comprado, y dije, pa'lante. Al revés, esta película tenía que ser una película pequeña. Claro, Luego claro. se hizo grande y al final, pues mira, todo mi equipo cobró. Yo lo único que les pude garantizar a todos es yo conseguir el dinero para acabar la película. Mayor o menor, esta película tendréis en vuestro currículum, que todavía no tenéis nada, no tenéis trabajo, tendréis. Y al final todo salió bien. Genial. Qué Todo bueno. salió bien, pues que pudimos aguantar lo suficiente como para llegar luego a un productor y decirle, mira, no sé si Petitet lo conseguirá o no lo conseguirá, pero ya ves el camino. Y ahí es más fácil. Y es mi gran recomendación siempre, aguantad con vuestro dinero todo lo que podáis. Qué bien, Carras. Yo la verdad es que me estaría aquí mucho más rato Bueno, porque ya no, mucho baratos no, porque ya no nos quedan más pelis. ya no nos quedan más pelis, es verdad, hemos llegado ya a Patitet. Pero ya para terminar, lo que sí que nos queda es preguntarte eso, ¿no? Ya no la próxima peli que harás, típica pregunta, ¿no? Para despedir, sino más bien, ¿cómo eliges la idea del documental o si el documental te elige a ti, ¿no? Lo último. Por eso no me tengo que poner nervioso, ¿no? Y si no me eliges, es que no me eliges, es que no habrá más, ¿no? Por suerte, como ves, me apasiona hablar de lo mío y voy a la escuela de San Antonio de los Baños a dar Ujú. clases cada año. En Cuba. Aquí daba en SCAC, pero bueno, con esta nueva línea de SCAC este año ya no han contado conmigo. Estoy dando ahora en un lugar que se llama Showrunners, es publicidad de Showrunners, sí, en una escuela de guión de Barcelona que este año se han lanzado al documental y han contado conmigo. Precisamente estos días con los alumnos, aunque nos volveremos a encontrar y seguiremos las clases presenciales, nos hemos planteado que nos vemos cada semana, les pongo ejercicios fuera del programa, o sea, no forma parte de lo que ellos han pagado ni de lo que yo cobraré, ¿no? Pero disfrutamos y les pongo cada semana un ejercicio. Les puse Capturing the Friedmans, película que Ujú. recomiendo muchísimo. Sí. Searching for Sugar Man, que evidentemente tiene una Hombre, trampa inicial que me sirve para hablar de qué trampas son aceptables o no aceptables. Hay una eso trampa es. tremenda al principio, que la conoces, pero que Sí. es fundamental. Sin esa trampa no hay película.
Entonces hablamos precisamente de cómo otra de las técnicas buenas que viene de la ficción es cómo dosificar la información. En qué momento es que revelar algo y que te puedes guardar, que sea honesto guardártelo, ¿no? O sea que mientras tanto estoy distraído Yo no he visto ni una peli, ni un capítulo todavía de ninguna serie y estamos en el día 27, creo, del confinamiento. Me ocupa el tiempo, por suerte, preparar cosas para los alumnos. Pues Y genial, llegará Carlos. otra peli. Ojalá llegue otra peli. Posiblemente empezará también, será algo pequeñito y seguiré contando con gente nueva. Tiene su ventaja, que es la ilusión. Todas mis películas, el equipo debuta conmigo. Que no es que me lo haya marcado, sino que ha sido así, pero es porque quiero gente con ilusión. ¿Qué es lo malo? Que me siento solo. Es decir, me siento muy acompañado porque el equipo tiene tanta ilusión como yo, pero me siento solo a veces porque hay cosas que tengo que tomar, decisiones, que tengo dudas, que no me vale tanto lo que ellos puedan opinar. Me puede valer por su mirada fresca, pero no por su experiencia, ¿no? Claro, claro, claro. Pues, Carlas, muchísimas gracias por aceptar esta charla, de verdad. Ha sido un auténtico Hombre, placer, de verdad. pa'lante todos, pa'lante todos. Estos días, ánimo a todos. Claro que sí. Y esperamos eso, que un documental pues te venga a buscar a ti y ya que veamos algo dentro de poco. Primero salir de lo que estamos viviendo y después que te venga a buscar un documental, una experiencia para que la puedas contar como la cuentas tú, ¿no? Y nada, a vosotros y vosotras que nos habéis seguido, muchísimas gracias. Este viernes tenemos a Gaizka, a un director de documental, sobre todo ahora está en actualidad por la muerte de Luis Eduardo Aute. Hablaremos de ese documental con el que hemos podido colaborar y os esperamos allí. Si os ha gustado, pues eso que dicen esos youtubers, dale un like, suscríbete y así podemos hacer más entrevistas tan interesantes como la de hoy con Carles Bosch. Muchas gracias. Adiós a todos.